2, 3 y... Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Y temed delante de él toda la tierra, y temed delante de él toda la tierra, y temed delante de él toda la tierra, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, nuestro Dios. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Y temed delante de él toda la tierra, y temed delante de él toda la tierra, y temed delante de él toda la tierra, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, nuestro Dios. Porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, nuestro Dios. Porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, nuestro Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luchas y buscando en Dios su luz, siempre sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús me ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús me ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura línea sostendrán y triunfar podremos sobre el mal.
Bendiciones, hermanos, en esta hermosa mañana que el Señor nos ha puesto, Señor, para hablar de este mensaje, Señor. Así que estamos para que el Señor sea que ponga palabras en nuestros labios, dándole las gracias primeramente al Señor, porque Él lo ha permitido. Bendiciones, hermanos, para todos aquellos que se están conectando en este momento. Un culto live, y que aunque las iglesias estén cerradas, nosotros estamos abiertos en nuestros corazones, porque el Señor ha permitido que a través de las redes sociales nos comuniquemos y que estemos unidos, aunque no físicamente, pero sí nos vemos a través de las redes sociales. Así que, queridos hermanos, quisiera que vayan a sus Biblias y vayan a Proverbio 18, 16. Aquí el Señor nos quiere decir algo, y a ustedes también, queridos hermanos. Y dice la palabra en Proverbio que las dádivas del hombre ensanchan el camino y los lleva delante de los grandes. Hoy el Señor te está diciendo que te va a encaminar delante de los grandes. Que aquellos que te veían pequeño, que aquellos que no te dejaban llegarle, que aquellos que pensaba que era imposible, hoy el Señor te dice, está delante de ellos. Así que no tenga temor cuando el Señor te dice que vaya, porque el Señor siempre respalda a sus hijos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Vamos a orar, queridos hermanos. Gracias, Señor, Padre amado, Señor amado, Padre eterno, Dios de amor y de justicia. Señor, gracias. Gracias por esta hermosa mañana que tú has permitido, Señor, que tú, Señor, te glorifique grandemente en cada uno de nosotros, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos, Señor. Bendice a aquellos, Señor, que están allí postrados en alguna cama, aquellos, Señor, que están pasando por alguna necesidad, aquellos que tienen necesidad, Señor, física y económica, Señor, aquellos que la salud, Señor, la tiene quebrantada, Señor, pero tú estás hoy para llevarlos, Señor, y ensancharlos su camino, Señor, como dice Proverbio. Padre, hoy tú lo llevas delante de ellos, que aquella noticia que habían dado hoy es positiva, Señor, que aquella noticia que era amarga hoy es dulce, Señor. Padre, bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Queridos hermanos, quisiera que vayamos al libro de Génesis 31, 37, del 31 al 35. Tenemos el mensaje, de ahí vamos a hablar en esta mañana. El Señor ha puesto algo en nuestro corazón, y es una historia maravillosa, una historia que Dios nos ha permitido leerla a través de la Escritura. Una historia que todos hemos leído, y es de un padre que lloró y enlutó por muchos días y por mucho tiempo a un hijo. Un hijo que le quisieron decir que estaba muerto, y no era así. Un hijo que él amaba, porque era un hijo maravilloso. Estamos hablando de José. Y vamos a leer la palabra en el libro de Génesis 37, 31, 35. Dice la palabra en el nombre de Jesús. Dice: entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito delante de las cabras, y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Gloria a Dios. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido desplazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lloró su padre. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tus palabras, Señor. Añade bendiciones. Ayúdanos, Señor, a hablar de ella libremente. Ayúdanos, Señor, a discernirla. Ayúdanos, Señor, a que sea para edificación de nosotros y para que aprendamos de ella. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, como le leía en la palabra, vemos aquí la muerte supuestamente de un hijo. Y yo quisiera que le pongamos el tema al mensaje. Y dice la palabra
que acabamos de leer, y el mensaje le dice falsas pruebas. Gloria a Dios. Falsas pruebas. ¿Cuánto de nosotros nos hemos enfrentado a pruebas falsas? A cosas que no quieren decir que son cuando no es. ¿Cuántas personas han hecho en su vida pruebas creyendo que estaban buenas y no eran? Pruebas falsas o falsas pruebas. Falsas pruebas podríamos decir que es, gloria a Dios, que es un delito, es una falsedad, es algo que no es real y que no es genuino. ¿Cuántas personas hablan mentira a través de cosas que no son reales? Y aquí vemos a un padre llorando a un hijo porque sus hermanos le vendieron, porque le envidiaban, porque era un hombre de sueños. ¿Cuántos de nosotros hemos soñado? A veces no es bueno contar los sueños, porque a las personas que le contamos los sueños pueden vernos como que estamos locos. Pero algo sí te voy a decir, querido hermano: no permita que nadie te mate tu sueño. No permita que nadie entierre tu sueño. Siga soñando, queridos hermanos, sueñe. Y cuando los sueños vienen de arriba, espérelo, porque son verdaderos. Gloria a Dios. Y como le decía, en el mensaje vemos a este padre. Dice la palabra que Jacob lloró y enlutó por muchos días. ¿Quién era José? José era un hijo amado. Dice la palabra que José lo amaba a su padre más que a todos sus hermanos. Y lo amaba porque lo tuvo en su vejez. También él tuvo otro hermano que fue llamado Benjamín. Benjamín y José eran los hermanos de padre y madre de Rebeca y de Jacob. Aquí vemos por qué lo amaba tanto. Porque Rebeca fue la mujer con la cual soñó este hombre y la amó. La amó tanto que tuvo que trabajar por ella 2 veces, ya que el padre de Rebeca, llamado Labán, tuvo que habló mentira, porque cuando él le dijo a Jacob que trabajara por esa mujer, por esa hermosa mujer, ya cuando terminó su jornada de 7 años y pidió a su mujer, le dijo que se llevara a Lea, porque era primero que Rebeca. Y él decidió mejor trabajar 7 años más para casarse con su mujer amada. Con esta mujer, la cual también Rebeca era estéril, pero Dios permitió que tuviera hijos. Tuviera 2 hijos, uno llamado José y otro Benjamín. Gloria a Dios. ¿Y quién era José? José era un hombre, un joven elegante, maravilloso. Dice la palabra que era de hermoso parecer. Gloria a Dios. José era un soñador. José, gloria a Dios, era un joven que pastoreaba las ovejas. José era un hombre disciplinado. ¿Cuántos José habemos en este mundo? Y cuántos hermanos crueles también hay que venden y que son crueles a la hora de hablar con alguien de su familia. Y aquí vemos que dice la palabra que cuando le llevaron la túnica de colores a su padre Jacob, reconoció inmediatamente que era de ella, porque él fue que se la diseñó. Una túnica maravillosa con lo que se vestían los reyes, los grandes. Para él eso era maravilloso. Y cuando vio esta túnica de colores que la llevaron ensangrentada, dice que una bestia, una mala bestia, lo devoró. Ahora, pero yo te pregunto, ¿cuál fue esa mala bestia que devoró a José? Esa mala bestia fueron sus hermanos. Fueron sus hermanos por la envidia, por el egoísmo, por la traición, por el orgullo.
Esa fue la mala bestia que devoró supuestamente a José. ¿Cuántas personas tienen mala bestia en su alma? ¿Cuántas personas tienen mala bestia en sus caminos, en sus familiares? Hermanos, a veces creemos que estamos viviendo con un amigo que es fiel, con un hermano que nos ama, pero es un hermano como lo de José. Hay familia, así mismo en este mundo, que hay hermanos que odian a otros hermanos. Hay familia que envidian el crecimiento de otra familia, de otros hermanos. Aquí estaba la historia de José. José era un soñador. Le decían el soñador porque soñaba y soñaba cosas verídicas, y sus hermanos no creían en esos sueños. Pero para abundar más, quisiera decirle que José es característica de Cristo, porque fue vendido, despreciado, humillado. Asimismo, de esa manera como fue Cristo vendido, también por 30 plata fue vendido José. Y hay algo particular que quiero mencionarle. Dice también que fue despreciado por sus hermanos, pero amado por su padre. ¿Cuántos hermanos son despreciados por sus hermanos, pero amados por sus padres? Ay, santo, gloria a Dios. Fue aborrecido por sus palabras, pero honrado por sus visiones. ¿Cuántos nosotros tenemos visiones de crecer? Visiones de llegar a ser alguien en la vida, pero siempre y cuando lo hacemos bajo la cobertura del Espíritu Santo, no iría bien. Si estamos fuera de Él, no iría bien. Así que, queridos hermanos, nadie mate tus visiones. Echado a una cisterna, pero no tenía agua. Gloria a Dios. Vendido como esclavo, pero fue hombre próspero. Fue falsamente culpado, pero Dios estaba con él. Olvidado por el copero, pero recordado por sus maestros. Gloria a Dios. Aleluya. Aquí vemos algunas características de José, que dice la palabra que él fue vendido, y que fue vendido por sus hermanos. Pero también hubo uno de sus hermanos llamado Rubén, que se opuso a que lo mataran, y prefirieron que lo echaran en una cisterna. Pero la cisterna estaba vacía. Hermano, muchas veces nosotros como cristianos estamos viviendo y estamos sumergidos en una cisterna. Pero si esa cisterna, hermano, está llena de agua, hermano, impídense, levante su cabeza para que no se ahoguen. Pero esa cisterna puede ser llena de odio, de envidia, de egoísmo. No se dejen arrastrar, no se dejen llenar de esas malas vibras que hay muchas personas que le llevan, queridos hermanos. No se dejen llenar. Si esa cisterna en la cual estamos sumergidos, hoy yo le digo que Dios le va a poner una escalerita para que suban y no se ahoguen. No importa por la situación que estemos pasando. Si estamos sumergidos en el dolor, en la tristeza, no le den mente, porque Dios está con ustedes. Y Dios está con nosotros para librarnos de la muerte, de esa muerte que Dios nos ha permitido, o librarnos a través de su Hijo. Así que no permitan que nadie le mate su sueño. Y viendo el tema de José, me voy a otra historia, a una parábola que está en Lucas 15. Lucas 15, hay una parábola del hijo pródigo. Y viendo la diferencia que hay entre Jacob y el padre del hijo pródigo, vemos que hay mucha. Hay algo que dice la palabra en Lucas, que aquel hijo fue y le pidió sus bienes, gloria a Dios, a su padre, y se marchó. Dice la palabra que se fue lejos, gloria a Dios. Se fue y por allí gastó todos sus bienes, gastó todo, y luego vino humillado a los pies de su padre. Pero me quiero concentrar más en el padre. El padre nunca dudó que su hijo iba a volver. El padre nunca
creyó que su hijo estaba muerto. El padre nunca creyó que ese hijo se iba a quedar por ahí y no iba a volver. Oh, gloria a Dios. Y en Lucas 15, 20 dice la palabra: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio a su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Gloria a Dios. Aquí vemos algo interesante. Vemos que aquel padre de aquel hijo fue el primero que lo vio. Si no podemos analizar y a desglosar y a buscar el contexto al tema, vemos que ese hijo siempre estaba esperando la llegada del hijo. Que aquel padre siempre llegaba el día en la mañana y en la tarde tenía la esperanza de que ese hijo iba a volver, que ese hijo iba a regresar, porque él siempre estuvo pendiente de que iba a volver. Diferente a Jacob. Jacob creyó de una vez en aquella muerte de su hijo. Dice la palabra que lloró y lo enlutó, y que independientemente de que sus hijos querían consolarlo, él no lo permitió. Creyó en esa prueba falsa. Creyó en esa blasfemia de aquellos hijos, porque le llevaron aquella túnica y de una vez creyó. Jamás le crea, hermano. Jamás hable de la muerte de tu sueño. Vendrán con túnica de muerte, oh gloria a Dios, y se la traerán. No reciba ninguna mala noticia, no reciba ninguna túnica ensangrentada por la envidia y la codicia de aquellas personas que no quieren que ustedes, queridos hermanos, o tú que me estás mirando, crezca. Toma esa túnica y bótala de tu lado. Aquella túnica tú le puedes poner el nombre. Aquella túnica tú le puedes poner envidia. Aquella túnica tú le puedes hacer odio. Aquella túnica tú le puedes poner falsedad. Póngale el nombre que usted quiera, hermano, a esa túnica. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y continuando con esa misma historia, vemos que Jacob lloró amargamente. Dice la palabra que lloró amargamente, enlutó por muchos años, porque lloró aquella muerte de aquel hijo. ¿Cuántos de nosotros, queridos hermanos, estamos llorando y enlutados por aquellos sueños que no nos dejan crecer, por aquellos sueños que no nos permiten, oh queridos hermanos, verlo, aquellos sueños que nosotros como cristianos, como seres humanos tenemos? Pero siempre hay personas. No le cuente tus sueños a aquella persona. Oh, gloria a Dios. No le cuente tus sueños a aquella persona que no que te creen a ti, hermano. No hable con personas que no sean capaces de reconocer, gloria a Dios, que tus sueños son verdaderos. Oh, gloria a Dios. Amén, hermano. A veces nosotros como seres humanos siempre queremos vivir y crecer en todo camino, en nuestro trabajo, en nuestra profesión. Y a veces hay personas que nos hacen la vida imposible, pero siempre hay alguien que está por encima de nosotros, que se llama Jehová, que es aquel que nos acompaña en nuestro sueño. Gloria a Dios. Y sigue diciendo en la palabra que él lloró amargamente, y que rasgó sus vestidos, y que bajó hasta el Seol, y dice que iba a llorar a ese hijo hasta la muerte. Hermano, no permita que nadie entierre tu sueño. No permita, hermano, que nadie quiera hacerte la vida imposible. Y quiero que nos vayamos a Génesis 45, 26, 28. Dice la palabra: y le dieron la nueva diciendo: José vive aún, y es el Señor, y es el Señor de toda la tierra. Aleluya, de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no lo creía. Después que le llevaron aquella túnica de colores ensangrentada, entonces vemos que se reúnen
con su familia, porque es que el Señor, ay queridos hermanos, es que el Señor cuando quiere que nosotros pasemos por prueba, es que Él lo permite para Él bendecirnos, queridos hermanos. Así que José fue un proceso que el Señor utilizó. Fue el proceso que el Señor permitió para que todos vieran la gloria de Dios a través de José. Aquellos hermanos que lo creyeron muerto, entonces un día se dieron cuenta que no era así. Y por eso fue vendido, fue esclavo. Pero dice la palabra que también él fue allí gobernador, que fue quien dirigía toda aquella parte donde gobernaba en un castillo maravilloso donde el Señor permitió que llegara como esclavo. Allí José también dice la palabra que fue, querido amado, fue apresado y fue preso injustamente por una mujer que se enamoró de él, que era la mujer del faraón. Allí él también, hermano, sufrió. Pero es que Dios nos pone a prueba y permite que las pruebas pasen y permite que las situaciones ocurran en nuestras vidas. ¿Saben por qué? Porque el Señor tiene al final la bendición eterna. No importa por la situación que estemos pasando. Queridos hermanos, no importa, hermano, en la cisterna que tú hayan sumergido. Hoy el Señor te está diciendo que tus sueños son verídicos. Gloria a Dios. Aleluya. Queremos, vamos a Génesis 46:14. Dice la palabra: salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificio al Dios de su padre, a su padre de Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él le respondió: heme aquí. Y él dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No tema de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver a la mano de José. Cerrará tus ojos. Aquí vemos algo interesante. Vemos que después que José es vendido, es llevado como esclavo, entonces se convierte en que va a ser el sustituto, el que va a subsistir y que va a llevar la comida a aquella familia. Y dice la palabra que Jacob envió a sus hermanos allí a Egipto, porque allí decían que habían mucha comida. Pero lo que menos ellos esperaban era que se iban a encontrar con aquel hijo, con aquel hermano que supuestamente estaba muerto. Gloria a Dios. Esa fue una sorpresa que se llevaron ellos. Pero cuando ellos llegaron a donde estaba José, José lo vio, pero no le dio a reconocer hasta otro tiempo. Pero también vemos que José lo puso a prueba a ellos y dijo que tenían que volver donde estaba su padre y que trajeran a su hijo, al más pequeño, porque él temía que también lo habían vendido como hicieron con él. Y ellos fueron y hablaron con su padre. Su padre en un momento no quiso, pero luego dejó que se fueran. Y fue el encuentro más maravilloso, porque la palabra dice, gloria a Dios, que ese encuentro que tuvo Jacob con aquel hijo, ese encuentro que tuvo Jacob, oh gloria a Dios, con aquel hijo que amaba, oye mi hermano, allí fue un encuentro maravilloso, porque él lo lloró. ¿Cuántos de nosotros hemos llorado por algo que no es verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos llorado por aquella cosa que no es cierta? Hermano, tus sueños permitan que se hagan realidad a través de la presencia de Cristo.
a través de la presencia de Dios. Y hay un encuentro que se da en el libro de Génesis 28, dice la palabra, que envió Jacob a Judá delante de sí a José para que le viniese a ver en Gosén. Y llegaron a la tierra de Gosén, y José unció su carro y vino a recibir a Israel, su padre, en Gosén, y se manifestó a él. Y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Es un encuentro maravilloso. Un encuentro donde aquel hombre que lloró por muchos días, por muchos años, la muerte de su hijo, ahora se reencuentra. Ahora ese encuentro se da y dice que se agarró a su cuello y lloró largamente. Ahora quisiera hacer una breve pregunta. Aquí vemos que Jacob creyó la muerte de su hijo. Pero vemos que Jacob hablaba con Dios. Hablaba con Dios en Betel, en Peniel. Allí hablaba con Dios. ¿Y por qué Jacob no tomó un tiempo y habló con Dios y le preguntó a Dios si su hijo había muerto? ¿Que dónde estaba? No. Él creyó en la muerte de su hijo. Gloria a Dios. Pero hay algo interesante. ¿Y sabe por qué Dios permitió que José fuera vendido? Que José fuera esclavo. Que José viviera lejos de su padre. Y que su padre creyera que estaba muerto. ¿Sabe por qué? Porque Dios se iba a glorificar grandemente en esa familia. Y fue el hombre que Dios utilizó para que luego fuera sustento. Porque la comida escaseaba donde ellos vivían. Y donde estaba José, allí lo colocaron para que cuidara todo aquello que él tenía y se lo pusieron en sus manos. Y así fue progresando. Aunque José fue esclavo, aunque José fue preso, allí en la cárcel también se encontró con dos personas, un copero y un panadero. Y él allí también le reveló los sueños. Sueño que a uno le dijo que se iba a restablecer nuevamente su poder, su puesto, pero a otro le dijo que iba a morir. Y así mismo ocurrió. El que iba a retomar su lugar, el faraón le volvió a poner su lugar. Y en uno de esos sueños que se soñaba, el faraón llamó a aquellos adivinos, pero ninguno pudieron revelarle su sueño. Sin embargo, aquel copero que el Señor, que José puso, que le reconocía su sueño, le dijo, que se había olvidado de él. Dijo, llamen a José, llamen a aquel hombre que está en la cárcel, que él me reveló un sueño. Y así mismo fue. Y así mismo fue. Y cuando se lo trajeron, le reveló los sueños. Gloria a Dios. Y el hombre de una vez, gloria a Dios, reconoció que era verdadero y le dio la oportunidad de nuevamente volver a su tierra, volver a su lugar. Aleluya. Muchas veces nosotros vivimos por pruebas, y son pruebas que nos dan, pruebas que son diagnósticos, pruebas que a veces llegan a través de un médico, pruebas que a veces dicen que no te pueden operar por cualquier circunstancia, por cualquier cosa, pero Dios tiene la última. Crean, queridos hermanos, en la prueba verdadera. No le crean a nadie si no lo ven y que venga de arriba. Hermano, aquí vemos a este hombre. En Génesis 37:2 quiero hablarle un poquito más de José. Dice la palabra que esta historia de la familia de Jacob y José, siendo de edad de 17 años, que apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos con los hijos de Bilha y con los hijos de Filpa. Eran dos. Una era sierva de Rebeca y otra era sierva de Lea. Dice que eran mujeres de sus padres.
e informaba a José, a su padre, de la mala fama de ellos. Miren hasta dónde llegaba la falsedad de esa familia. Dice que ellos tenían malas famas. Hermano, lo que nosotros debemos de cuidar es nuestro testimonio. No permitamos que nadie no permita que nadie le dañe su mala imagen, hermano. Luchen, sean íntegros, sean verdaderos cristianos. Hermano, hay muchos hermanos que son humanistas, se han humanizado, que todo lo ven diferente a como dice la palabra. Hay muchas personas así, hermano, que no creen en las cosas que tú le dices hasta que no la ven. Nosotros tenemos que creer sin ver. Dice la palabra que nosotros tenemos que creer y luego ver. Hay personas que primero tienen que ver para creer. Aleluya. Y sigue diciendo el versículo 3 de Génesis 37, dice: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, como le había comentado anterior. Y le hizo túnica de diversos colores. Por eso fue que en el versículo 37 que vimos, cuando él reconoció la túnica de colores de su hijo, fue porque él se la había construido. Dice que la túnica era de diversos colores. Dice el 4, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle todavía más, porque ese sueño que le contó José no era favorable para ellos. ¿Cuántas personas entienden que cuando tú le cuentas algo y no le favorece, no te le creen? Aleluya, gloria a Dios. Y le dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. Sigue diciendo: he aquí que estábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y le respondieron sus hermanos: ¿reinará tú sobre nosotros o soñarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de los sueños y sus palabras. Aquí vemos que el sueño que le contó sus hermanos a José, decían que iban a hacer, que se iban a postrar delante de ellos. Y mira cómo dice: y soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el Seol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y sus padres le respondieron y le dijo: ¿qué sueños es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Así mismo era, hermano, porque como le decía anterior, José fue procesado. Son pruebas que nosotros como cristianos tenemos que pasar para llegar a la bendición que Dios quiere darnos. José estaba siendo procesado primero por su padre, porque no le creía mucho los sueños. Procesado por sus hermanos, que lo odiaban. Procesado luego allá en Egipto, porque fue esclavo. Procesado por aquella mujer que insistaba en que se acostara con él, pero él no lo permitió. No lo permitió porque José fue íntegro ante Dios. Nosotros como cristianos tenemos que ser íntegros. Y algo interesante que sigue diciendo: oh, gloria a Dios. Dice en el versículo 12: y después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ve y te enviaré a ellos. Y le respondió: heme aquí. Fíjate la confianza que este padre le tenía a este hijo, que hasta permitía que fuera a ver en qué estaban sus hermanos, porque él
le tenía confianza, porque aquellos hermanos tenían mala fama. Aquellos hermanos no querían saber de José. Oh, gloria a Dios, aleluya. Y sigue diciendo en el versículo 20, ahora pues venid. Cuando lo vieron, el 19 dice, y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Es que cuando José va al encuentro, gloria a Dios, al encuentro con sus hermanos, lo vieron de lejos y al verlo dicen, allá viene el soñador. Hay personas que cuando nos ven a nosotros, nos ven con malas miradas, porque creen que nosotros somos estorbo en sus vidas, porque creen que somos sombra para ellos. Y no es así, hermano. Nosotros simplemente le obedecemos a un Dios vivo. Y sigue diciendo el 20, ahora pues venid y matémoslo y echémoslo en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos aquí que será su sueño. Allí vemos que también ellos tenían esa intención de matarlo, esa intención de quitarlo del medio. Hay personas en nuestro trabajo, en las universidades, que no quieren que tú hagas tus buenas tareas, que tú trabajes, te hagas tus buenos oficios, tus buenas tareas que te ponen, porque creen que son estorbo. Queridos hermanos, a veces hay cosas en nuestras vidas que nosotros tenemos que verla con detenimiento. No le cuenten su sueño a todo el mundo. No le cuenten su sueño a aquella persona que no quieren que tú progreses. No, hermano, no le cuenten su sueño. Hablen, rodéense con personas que sean capaces de romper un techo por usted. Rodéese en personas que quieran que usted eche hacia adelante. No rodee con personas que le amarguen su vida. No se rodeen con personas que sean capaces de troncharle sus caminos. Miren lo que le quiero profetizar en este momento. Busquen sus celulares, abran sus celulares y hagan una lista de aquellas personas que no son buenos amigos para ustedes y límpienlo, sáquenlo de sus celulares, sáquenlo de las redes sociales, quítenlo de donde ustedes entiendan que le pueden hacer daño. Júntense con personas que sean capaces de acompañarlo en sus sueños, que no sean capaces de troncharle sus caminos, que no sean capaces de llevarlo en una cisterna, que no sean capaces, aleluya, de ponerle piedra en sus caminos para que trompiecen. Hermano, busquen amigos genuinos, busquen amigos verdaderos, busquen personas que quieran luchar con usted. Busquen personas que quieran unirse con usted en sus sueños. Gloria a Dios. En Génesis 37, 5 al 8, sí, dice la palabra. José fue tentado expresamente por la esposa de Potifar, mientras que David fue viendo a la mujer de Urías que imprudentemente se estaba bañando a su vista. José finalmente recibió la bendición de Dios, mientras que David fue disciplinado por su sueño. Aquí vemos algo interesante de otro hombre, también llamado David, un hombre que era amado porque tenía el corazón conforme al de Dios, pero falló y fue tentado y cayó. Allí José también fue tentado, pero él no cayó porque él huyó de esa tentación. Aleluya, gloria a Dios. A veces nosotros tenemos, dice la palabra, que huir de la tentación. Hay cosas en nuestras vidas que nos traen alguna tentación, porque están ahí, pero nosotros tenemos un Dios
para que nos cuide de no caer. Allí vemos que también José fue tentado expresamente por la esposa de aquel hombre, de Faraón. Hermano, ¿cuál fue la maldad de José? ¿Saben cuál fue la maldad de José? Que era joven y hermoso. Y esa mujer lo vio y quiso acostarse con él. Y eso fue ocasión de que lo encerraran. Esa fue la única maldad que tuvo José. Queridos hermanos, en esta hermosa mañana quisiera que ustedes puedan entender y puedan comprender que aunque haya personas que lleguen a sus vidas, no la vean y le confiesen todo. Primero, vean a quién ustedes le van a confesar y a quién ustedes le van a hablar. No le cuenten su vida a todo el mundo. Hay personas, queridos hermanos, que son egoístas, que son envidiosos. Aunque ustedes estén pasando por una situación difícil en nuestra vida, aunque ustedes estén sumergidos en una cisterna, aunque ustedes estén sumergidos en el odio y la amargura de alguna persona, Dios está ahí. Dios está ahí como estuvo con Noé, como estuvo con Abraham, como estuvo con José. Dios está ahí como estuvo con David. Con Noé estuvo allí cuando permitió y le dijo a Noé que construyera un arca. Nosotros somos semejantes a esa arca. Usted y yo somos diseñado por Dios. Esa arca eres tú. Y algo interesante que me pongo a meditar cuando leo la historia de Noé y su familia, y vemos que esa arca que hizo Noé fue hecha como le escribió y como le diseñó Jehová. Dios nos diseñó a nosotros a imagen y a semejanza, hermano. Aleluya. Quiero decirle que su arca va a flotar o se va a hundir dependiendo de lo que usted alimente su alma. Nosotros tenemos que ver con qué nos alimentamos, con qué nos rodeamos. No permita que sus sueños sean sumergidos. No permitan que sus sueños sean echados al mar y allí sumergidos. No permitan que aquellas personas de mala influencia vengan hacia usted. Sáquelo de su lado. Reúnase con personas que le sumen, no que le resten. Hermano, este mensaje que el Señor nos ha puesto en nuestros corazones es para que meditemos en él. Y que aprendamos a que nosotros tengamos sueños en nuestras vidas. Cuéntensela a Jehová. Cuéntensela al Señor. Cuéntensela a Él, que Él solamente tiene la potestad de decirle si son verdad o son mentira. Gloria a Dios. Gracias por este día. Gracias por esta hermosa mañana, hermano. Gracias por las cosas que tú has permitido que hablemos de ella. Gracias, Señor, porque tú hablaste a mi vida a través de este mensaje, porque hay sueños que nosotros aspiramos. Y algo que te voy a decir, así como Dios permitió que aquellos hermanos de José fueran que le dieran la buena noticia a su padre, son aquella misma persona
que hoy a ustedes le van a dar la buena noticia de aquella mala noticia que un día le dieron. Son aquellas personas que hoy le van a decir: yo pensaba que no era así. Porque José pudo haber ido él directamente ante su padre y decirle que estaba vivo. Pero no. Él permitió que aquellos mismos hermanos que le dieron la mala noticia de la muerte de José, esos mismos hermanos eran que le iban a dar la buena noticia de que estaba vivo. Hoy te digo, hermano, hoy te digo, en esta hermosa mañana, que aquellas personas que no creyeron en ti, que aquellas personas que no te creyeron, que aquellas personas que dudaron de ti, que aquellas personas que tú le contaste de tu proyecto, de tus grandes cosas que ibas a hacer, son aquellas que te van a decir que verdaderamente tenían razón. Hoy el Señor te dice que tu casa y tu vida van a ser bendecidas. Hoy te dice el Señor que te levante. El Señor te dice hoy que camine hacia la meta. El Señor te dice hoy que estamos a punto de llegar a lo que Dios ha permitido en nuestras vidas. Confiemos en Él, que le creamos en los sueños que Dios ha puesto en nuestras vidas. Vivan pulcreto, vivan con pulcritud, vivan íntegro, vivan para Dios. Que el Señor le bendiga en esta hermosa mañana. Vamos a orar. Señor amado, Padre eterno, gracias, Señor. Gracias por tus palabras. Gracias, Señor, porque tus palabras, Señor, nos llegan a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque en ella hay sueños que cumplir. Padre, que aunque nos introduzcan en cisterna vacía, tú estás ahí. Que aunque nos lleven como esclavo de la mentira, tú estás ahí. Que aunque nos lleven y nos vendan imágenes de cosas que no son de nuestra vida, tú estás ahí. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.